sucursal de Guardianes en Colombia. Adelante. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Denis. Un hermoso día que Dios nos ha dado hoy. Saludos para todos mis queridos hermanos, amigos que están hoy conectados con nosotros y que en algún momento van a escuchar este programa. Deseamos que la bendición de Dios sea de una manera especial en este día y que podamos hoy, ojalá, abrir nuestro corazón a Dios y podamos recibir hoy un poco más de luz acerca de el propósito de Dios para con nosotros con relación a la vida en Cristo. Hoy quisiera que pensáramos en algunas cosas, llegando ya al fin de año y pensando de pronto en todas las cosas que hemos deseado conseguir, alcanzar. Quisiera hoy tocar algunos puntos que, aunque no es algo estricto, pero algunos puntos que he sacado pensando en cómo nosotros poder acercarnos más a la presencia de Dios. Y quisiera comenzar preguntando cuál es el deseo de tu corazón, qué estás deseando, cuál es tu mayor anhelo, qué deseas realmente ver en tu vida. Y quiero hablar con aquellos que mm, igualmente conmigo deseamos algunos cambios en nuestra vida, ver mejoras, ver la gloria de Dios en nosotros. Y vamos a tocar algunos textos de la Biblia que nos ayuden a escalar. A veces deseamos llegar a algún sitio, pero no sabemos el camino. Pero la palabra de Dios viene para mostrarnos el camino que nos acerca al deseo que tenemos en nuestro corazón. Hay un pasaje que está allí en el libro de Éxodo, está del capítulo 32 al capítulo 34, ahí pasan algunas cosas, alguna historia que trae algunas consecuencias tristes para el pueblo en su alejamiento de Dios, pero hay algo en lo que quiero centrarme aquí, es ya llegando a la última parte de este suceso, está en el capítulo 33, una petición que hace Moisés a Dios, está en el versículo 13 del capítulo 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es interesante mirar la manera en que Moisés habla con Dios, el grado de confianza que él tiene, y podemos aprender mucho de cómo este hombre de Dios habla de una manera tan confiada con Dios, las peticiones que él hace y los deseos que hay en su corazón. Y miramos realmente qué era lo que Moisés quería alcanzar, cuáles eran los objetivos de su vida, qué iba creciendo en su corazón, porque recordemos que la vida de Moisés se fue viviendo por etapas. Moisés vivió 120 años y cada una de estas etapas está marcada por 40 años. 40 años en el palacio de Faraón, 40 años pastoreando ovejas y 40 años llevando al pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida. Eh, Leí algo que me llamó la atención hace un tiempo, dice que Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años dándose cuenta y aprendiendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie.
Y qué interesante mirar que comenzamos a ver cómo la primera experiencia que veo que tuvo Moisés con Dios fue en la zarza. Allí él se acerca por curiosidad porque hay una zarza que está ardiendo y dice que no se consume. Y él dijo, me acercaré para ver esta visión, qué quiere decir, por qué aquella zarza no se consume. Y cuando él se acercó allí, oyó la voz de Dios que le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dice que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios y cubrió su rostro. Esta fue la primera experiencia que yo encuentro en la Biblia que Moisés tuvo con Dios. Pero de ahí en adelante comienza un crecimiento hasta que llegamos a un punto donde el corazón de Moisés ha cambiado tanto, los deseos de su corazón, que él tiene esta osadía de decirle a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. No estoy contento con todo lo que he visto maravillas, vi el mar rojo abrirse, vi las plagas en Egipto, he visto caer pan del cielo, he visto tu poder en muchas cosas, pero Moisés está anhelando algo más poderoso y él está diciendo, Señor, yo no estoy contento con todo eso, yo quiero ver tu gloria, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu camino. Y él está hablando con un grado de confianza con Dios de alguien que ha alcanzado ya como una posición delante de Dios de gran confianza. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, o Jehová hablaba con Moisés de esta manera. Es decir, había una total confianza en la presencia de Dios de este varón. Está mirando aquí las cosas que él dice, ¿qué anhela Moisés? Él está diciendo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, yo te ruego que me muestres tu camino para que yo te conozca. Yo quiero conocerte. Y mira que este es pueblo tuyo. Dios le dice, mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Y Moisés le dice, Señor, ¿en qué vamos a tener una diferencia con las demás gente, las demás naciones, si no es en tu presencia que vaya con nosotros? Porque realmente lo que hace la diferencia entre nosotros y el mundo es aquello que hemos recibido de Dios, esa presencia que hace lo que hace la diferencia, la gran diferencia, que la presencia de Dios esté con nosotros y que seamos un pueblo apartado de toda la gente de la tierra. Entonces ya Moisés llega a este punto donde pide a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. El Señor le dice, yo voy a ponerte allí en la peña, te voy a esconder en un lugar y yo voy a pasar, te voy a cubrir con mi mano y todo mi bien va a pasar delante de ti. Me gusta mucho esa parte donde dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Porque creo que todos nosotros anhelamos eso. Y Dios quiere que nuestros ojos vean el bien que Dios tiene para nosotros. Porque hay gente que nunca en la vida ven el bien. Nunca experimentan la misericordia de Dios. Nunca conocen realmente lo que es gozo, lo que es paz, lo que es satisfacción. Nunca han experimentado el bien de Dios. Pero Dios tiene para su pueblo el deseo de que todo su bien pase delante de nosotros. Que no terminemos esta vida sin ver lo que realmente Él tiene. Yo quiero ver lo que Dios tiene para mí antes de yo partir a la eternidad. Antes que mis días terminen, tengo un anhelo de decir, Señor, yo quiero ver lo que he anhelado en mi vida y yo quiero ver tu bien completamente pasando delante de mis ojos, que yo pueda contemplar lo que tú tienes para mí, lo que has planeado. Algunas cosas que quiero tocar aquí, como para aquellos que anhelamos esto, que anhelamos ver la gloria de Dios, quiero decir algunas cosas que nos pueden ayudar. Lo primero que debemos tener nosotros es un deseo. Debemos tener hambre por la presencia de Dios. Porque cuando miramos el Salmo 90 y lo que estamos leyendo aquí, en el Salmo 90 Moisés está haciendo una oración muy hermosa. Y en los últimos textos él está diciendo, Señor, aparezca en tus siervos tu obra, tu gloria sobre sus hijos. Que sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Él está con un deseo vehemente pidiéndole a Dios que la gloria de Dios se vea, que se refleje su obra, que podamos ver la transformación de Dios en nuestra vida, que podamos ser personas que experimentamos y que se refleje en nosotros lo que Dios realmente ha hecho de nosotros. Entonces el primer punto es tener hambre.
Dice en Mateo capítulo 5 que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces vemos que las características para que una persona experimente plenitud en Dios es que sea una persona que se sienta pobre de espíritu, una persona que tenga la capacidad de llorar en la presencia de Dios, una persona que haya despertado hambre por la presencia de Dios, por los principios en su palabra, una persona que pueda decir como el salmista David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el primer punto. Dios sacia a los hambrientos. La Biblia dice que Dios da de comer a los hambrientos. La persona que está llena de sí misma se siente satisfecha como está, se siente que está bien. Esa persona nunca va a buscar una realización en la presencia de Dios. Es la persona que se siente insatisfecha consigo mismo, que siente que le hace falta, a pesar de que ha tenido experiencia con Dios, pero sabe que hay mucho más para conseguir y está anhelando una experiencia más profunda en la presencia de Dios. Esa persona va a experimentar, porque la Biblia es muy clara en esto, el pobre de espíritu, para esa persona es el reino de Dios. Para el que llora en la presencia de esa persona va a ser consolada. El que tiene hambre, esa persona va a ser saciada. Entonces el primer punto es despertemos hambre por Dios. Pidámosle a Dios que nos dé hambre de su presencia, que podamos sentir una insatisfacción como está nuestra vida. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nosotros y debemos sentirnos en ese espíritu de decir yo quiero que esto cambie en mi vida. Otro punto importante es estar dispuesto a pasar tiempo a solas con Dios. En el capítulo 24 de Éxodo, donde va este proceso, va llevándose poco a poco, nos dice la Biblia que Moisés subió al monte y de allí Dios lo llamó y lo dijo, sube tú al monte solo y no suba nadie contigo. Y la Biblia dice que estuvo allí y la Biblia dice que bajó una nube y estuvo allí 6 días Moisés en el monte y al séptimo día la Biblia dice que Moisés entró en la nube y comenzó Dios a hablar con él y luego pasó buen tiempo en la presencia de Dios. Esto nos muestra la importancia de pasar tiempo a solas con Dios. Él estuvo 6 días en el monte allí esperando y una nube llegó y cubrió el monte y al séptimo día entró en aquella nube. Muchas veces no nos gustan los tiempos a solas. Siempre estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas cosas que nos distraen la atención. Vivimos ocupados mucho con las cosas modernas, con la tecnología, estando que a veces ya se va perdiendo el tiempo tan importante de pasar a solas con Dios. Tiempo en que estemos allí solos, sin nadie más. Ese tiempo en que nuestros pensamientos van a ser purificados, van a ser renovados, vamos a comenzar a ver la vida de otro punto de vista, porque el tiempo que se pasa a solas con Dios es un tiempo muy importante. Jesús habló sobre la importancia de entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto. A eso habla de la importancia de pasar tiempo a solas con Dios. Debemos estar dispuestos a estar bajo la nube, alejados del bullicio, alejados de todo aquello, hasta que nuestra vida como que empiece a calmarse en la presencia de Dios y podamos, nuestro oído pueda hacerse atento a la voz de Dios. Porque hay tanto ruido, hay tanta bulla a nuestro alrededor, estamos llenos de tantas cosas que no tenemos la capacidad de oír la voz de Dios y como que ya no estamos sintonizados con el Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que están ocupando nuestra mente, nuestra atención y hemos perdido esa capacidad de esa sensibilidad con el Espíritu Santo. Y esto solamente se va arreglando hasta que comenzamos como cuando usted quiere sintonizar la radio, que sabe que la emisora no está bien y usted empieza a mover allí el botón y hasta que usted siente que la señal está llegando perfecto. Y esto es importante pasar tiempo suficiente hasta que sintamos que nuestro espíritu está ya a solas con Dios. Como el caso de Elías allí en la cueva, cuando él pasó, dice que él se metió en la cueva
y pasó un viento recio que partía las peñas, pero ahí no estaba Dios. Luego pasó un fuego también, pero allí no estaba Dios. Y un terremoto que sacudía todo, pero allí no estaba Dios. Pero luego dice que vino un viento apacible y delicado, y la Biblia dice que Elías se apresuró a cubrir su rostro porque Dios comenzó a hablarle en ese momento. Entonces, qué bueno cuando estamos el tiempo suficiente para que pase todo aquello, todo aquel ruido, todo aquello que en donde no realmente está Dios, hasta que podamos oír ese silbo apacible y delicado y podamos escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros propios corazones. Otro punto que quiero tocar aquí es esfuerzo. Necesitamos esfuerzo. En el capítulo 34, Dios le pide a Moisés esto. Cuando Moisés está haciendo esta petición, entonces Dios le dice, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues esta mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo. Entonces estaba pensando mientras Dios le está diciendo a Moisés esto, ¿por qué Dios no le habla a Moisés allí donde él está? Dios se le puede revelar ahí donde está, ahí en el valle, pero vemos que Dios lo llama a subir a la montaña. Y Dios le está diciendo, sube al monte, prepárate para mañana, y sube al monte y no suba hombre contigo. Y según un poquito de la geografía bíblica, el monte de Sinaí es un monte bastante rocoso, de difícil escalar, pero Dios le pide a Moisés que suba al monte. Cuando uno sube una montaña, uno se cansa, sus piernas se cansan, sus músculos de pronto se van poniendo tensos, uno suda, hay un poco de agotamiento, pero en el proceso de uno subir, tenemos que entender que hay a veces un agotamiento, hay un esfuerzo, hay a veces un cansancio, pero estamos buscando llegar a un punto, estamos buscando subir y escalar. Dios nos está pidiendo, es decir, deja las partes bajas, deja las cosas bajas y comienza a ganar altura. Tengo que comenzar a ganar altura, dejar las cosas terrenales, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, comenzar a centrar nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que realmente tienen valor. Hay que comenzar a subir. Sabe que la altura afecta la visión. Cuando usted está en una parte baja, la visión suya es una, pero cuando usted está en una montaña, la visión suya cambia, porque los puntos de vista son diferentes. Hay cosas que no van a cambiar en nuestra vida, maneras de pensar, maneras de sentir, sino hasta que llegue ese momento en que hayamos alcanzado una altura en la presencia de Dios. Entonces muchas dudas se van a acabar, muchas preguntas van a terminarse, ya no vamos a estar preguntando tanto porque nuestro entendimiento se ha abierto, nuestra conciencia se ha ensanchado para tener un entendimiento mejor, una comprensión más clara de las cosas espirituales. Y vamos a dejar de pronto tanta preguntadera a ciertas cosas, y ¿por qué tengo que dejar esto? No puedo hacer aquello. No, sino que ya vamos a ver las cosas de una manera tan clara que vamos a discernir entre una cosa y otra y vamos a ver claramente esto le agrada a Dios, esto no le agrada, porque nuestra manera de cambiar, nuestra manera de pensar cambió y fue afectada porque ganamos una altura. Pero aquello es un proceso. La vida cristiana no es una casualidad de la noche a la mañana. La vida cristiana es algo que uno va paso a paso edificando, mañana tras mañana, día tras día, y uno va ganando altura poco a poco. Y qué bueno cuando llegamos a ese lugar donde empezamos a sentir que nuestra visión comienza a cambiar. Usted ve las cosas diferentes desde arriba hacia abajo a como usted las mira cuando usted está abajo. Por eso es la diferencia entre muchas veces la manera de pensar entre los creyentes. ¿Por qué? Porque depende del grado de que la persona haya subido en la presencia de Dios, así mismo va a ver las cosas. Así mismo va a tener la percepción de las cosas espirituales, así mismo va a ver el mundo, así mismo va a tener sus conceptos, van a cambiar totalmente, porque la altura va a afectar su visión. Leí que hace tiempo que
Cuando en un avión hay ratones, esto es muy peligroso en un avión cuando se encuentran ratones. Pero dicen que la manera en que los ratones se mueren es que el avión comienza a ganar altura y empieza a subir, a subir, a subir, hasta que llega a un punto donde los ratones no van a aguantar la presión y se van a estallar, porque los ratones no aguantan la altura. Esa es la manera. Hay muchas cosas en nuestra vida que no van a morir si nosotros no ganamos un lugar en la presencia de Dios de altura, si no subimos lo suficiente para que aquellas cosas mueran, para que aquellas cadenas se rompan, para que muchas ligaduras se suelten. Solamente van a cambiar cuando nosotros llegamos a un punto donde ganamos un lugar en la presencia de Dios alto. Aquellas cosas van a cambiar en nuestra vida. Otro punto, la diligencia. La Biblia dice que Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. La Biblia dice que no probó agua, no probó alimento. Y estuvo allí 40 días con Dios. Eso se llama diligencia. La Biblia nos habla mucho sobre eso. La importancia de tener diligencia. Yo creo que no es fácil hacer esto. No es fácil. Y Moisés inclusive lo hizo 2 veces porque él después le tocó subir a la presencia de otros 40 días para rogar por el pueblo. Y estuvo allá. Y la Biblia dice que no probó alimento. Entonces quiere decir que todos sus apetitos naturales fueron puestos a un lado. Todos sus deseos comenzaron a apartarse porque él era un punto de concentración y era alcanzar el objetivo que él quería. No importaba lo que le costaba allí, pero esto iba a tener su gran recompensa. El apóstol Pedro nos dice que nosotros, poniendo toda diligencia, debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La vida cristiana es una vida de diligencia, donde procuramos añadir una cosa tras otra, comenzamos a involucrar las virtudes espirituales en nuestra vida. Es un proceso que requiere diligencia y por eso el apóstol Pedro no solamente dice que ponga diligencia, sino poniendo toda diligencia añadir. Es decir, ya tenemos una vida, ya somos nacidos de nuevo, pero esa vida necesita crecer, necesita ser llena de fruto y para eso necesitamos diligencia. Quiero terminar diciendo el resultado. ¿Cuál fue el resultado de esto? La Biblia nos dice que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro brillaba. Él tuvo ese contacto que él estuvo pidiendo y la Biblia nos dice que la gloria de Dios pasó allí. Dios metió a Moisés en la hendidura de una peña y Dios pasó delante de él. Y Dios comenzó a proclamar su nombre y Moisés vio las espaldas de Dios. Y la Biblia dice que Moisés se postró y comenzó a adorar a Dios allí en aquella montaña. La Biblia dice que cuando Moisés bajaba del monte, él no sabía que su rostro resplandecía. Y él no se había dado cuenta, pero el pueblo, la Biblia dice que tuvo temor de mirarlo porque veían que de su rostro salía luz, había un brillo. Y esto había ese efecto de pasar en la presencia de Dios y de un deseo que había nacido en él de mucho tiempo, pero que él se propuso a conseguirlo y cuando alcanzó como esa confianza suficiente a Dios para decirle esta petición, la hizo y consiguió lo que él deseaba. La gloria de Dios pudo llegar a su vida y la Biblia nos dice que en su rostro se reflejaba la experiencia que él había tenido con Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, el ocuparse diligentemente en las cosas que he de ocuparse va a traer un resultado que otros van a ver en ti. Va a haber un resultado que muchos van a conocer. Va a haber un resultado que va a cambiar tu vida, pero tienes que concentrarte, tienes que permanecer en aquello, tienes que dar una concentración, un propósito en aquello que está hablando allí. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, porque a veces es fácil empezar, pero es muy difícil permanecer. Muchas cosas nos apartan a veces del propósito
e iniciamos, pero no terminamos. Pero aquí Pablo está diciendo, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa la búsqueda de Él. La búsqueda de Dios traerá una gran recompensa, traerá la visión de su gloria, traerá libertad a nuestros espíritus para volar más alto, traerá un rostro radiante, traerá una vida útil en las manos de Dios, traerá una vida llena de fruto, traerá descanso en medio de los problemas de la vida, traerá una vida transformada. Y ese es el punto que Dios quiere que nosotros alcancemos. Quiero decirles, quiero terminar diciéndoles que leí en alguna ocasión de un hombre, de un predicador, quizás conté esto en alguna ocasión, pero quiero volver a contarles esto. Dice que había un predicador en cierto lugar que el hombre era era muy corpulento, muy pesado. Y él llegaba a visitar la casa de los hermanos y cuando llegaba a algún lugar, él se paraba en la puerta y empezaba a mirar para todos lados. Y los hermanos le decían, hermano, por favor, entre y se sienta. Pero el hermano apenas observaba, miraba hacia todos lados allí en la casa y decía, hermanos, tengo que seguir. Y llegaba a otra parte y era lo mismo. Se paraba en la puerta y comenzaba a observar allí. Y los hermanos le invitaban a entrar, pero él no entraba. Y decía, hermanos, tengo que seguir. Hasta que un día le dijeron, hermano, ¿por qué siempre hacemos esta invitación a usted? Queremos que entre, que comparta con nosotros, que se siente. Pero ¿por qué usted siempre sigue de largo? Deseamos tenerlo en nuestra casa. Y él les dijo, hermanos, quiero decirles algo, es que ustedes saben que yo soy una persona que peso bastante. Mi cuerpo es muy pesado y en algunas ocasiones, en algunas casas donde he entrado, me han puesto una silla, pero no me ha aguantado mi peso. Y me he caído de esa silla. Entonces yo ya no quiero volver a sentarme en un lugar que no aguante mi peso. Cuando yo veo que hay una silla que puede aguantar mi peso, yo entro y me siento. Y todos nosotros anhelamos realmente ver cosas en Dios, ver la gloria de Dios. Tenemos deseos profundos en nuestro corazón, pero Dios está diciendo, necesitas preparar un lugar en tu corazón para mí. Tienes que preparar tu corazón, tienes que hacer cambios para yo mostrarte lo que tú quieres ver. Necesitamos disponer nuestra vida, necesitamos ganar altura, necesitamos acercarnos más a la presencia de Dios, porque los que tenemos hambre por la gloria de Dios, debemos saber que debemos escalar, así venga a veces el cansancio, el agotamiento, pero tenemos un propósito. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida, quiero ver cambios, quiero ver una transformación, que ojalá tengamos ese sentir y ese anhelo que tuvo Moisés. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ver tu gloria, quiero tener una experiencia contigo que me cambie. No estoy satisfecho como estoy. Estoy contento, pero no estoy satisfecho. Quiero tener una experiencia más profunda en tu presencia. Quiero ver que tu gloria llene mi vida. Que la palabra de Dios, que en nuestros corazones, Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, y que ojalá Dios despierte en nosotros esta hambre, esta sed de Dios, para buscar un lugar más cerca en la presencia de nuestro Dios. Que la paz de Cristo sea con todos en este día. Amén. Preciosa palabra. Gracias, mi hermano Alfredo. Dios me le bendiga.